noches, muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestra mesa de los lunes. Javier Tello, muy buenas noches. Jorge Castañeda, Leo y Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a comenzar con la reforma educativa que debió de haber sido ya aprobada, pero se quedaron a un voto de aprobar esta reforma. Todo parece indicar que habrá un periodo extraordinario pronto para que esto ocurra. Pero la discusión acá es más allá del proceso político, el contenido y la reacción, me parece, que ha tenido tanto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que esto fluya, esto transite, para que se aprueben estas reformas. Y la gran pregunta entonces es si, ¿a cambio de qué? Si realmente la educación pública va en camino de un retroceso a lo que Carlos Ornella llamó la colonización de la administración educativa en México, y que muy atinadamente Javier Tello aquí... Sin lugar a duda, yo sigo viendo muchos paralelos con la de 2013. Y si nos acordamos, en 2013 también la CENTE y el CENTE tuvieron posturas distintas. El CENTE abiertamente apoyó la reforma, pero quedaba claro que tras bambalinas su postura era otra, por más que hacia el gobierno y hacia la opinión pública tenía una cierta postura, mantenían sus posiciones en las secretarías de educación de los distintos estados, seguían ahí metidos, seguían, en fin, y la CENTE, como sabemos, una postura mucho más agresiva, correcto, hacia afuera, de marchas, de protestas, etcétera. Yo sigo viendo ese... Que acabó incluso en violencia, ¿no? En el caso de Peña Nieto, ¿no? Exacto. Y yo sigo viendo esas dos tipos de estrategia, tanto del CENTE como la CENTE. Ahora el CENTE está totalmente apoyando al nuevo gobierno, y la CENTE, como sabemos, juega más... Creo que vale la pena aquí decir la gran declaración del dirigente del CENTE, del sindicato, del señor Cepeda, diciendo que ellos apoyaban a López Obrador y que se iban a convertir en el ejército intelectual de la Cuarta Transformación. Nada menos que dijo eso. Acuérdate Javier. Los discursos del CENTE con Peña Nieto. Entonces estamos hablando entonces de lo mismo, de que estamos regresando a lo mismo. Cuando dices acuérdate, es porque quieres que me acuerde de eso. No, yo creo que... ¿No? Supongo. Sí, no, supongo. No, porque sí hay una disputa que se dio en 2013, sí, hay que reconocer, sí, donde las autoridades tomaron el control, o un mucho mayor control, vamos a decirlo de esa manera, tanto del presupuesto como las plazas, sí, etcétera. Eso sí empezó a cambiar. Sí. Y la gran pregunta es si eso seguirá cambiando, qué tanto Esa es la gran y cómo. Pero de que eso empezó a cambiar en 2013, sin duda. Hubo un enfrentamiento alrededor del tema de las plazas, alrededor de la nómina, sí, que fue muy real, que sigue siendo muy real, y que algunos piensan que ahí es donde se podría dar un retroceso, ¿no? Héctor. Tiene muchos lados el asunto, ¿no? Muchos lados. Tiene muchos lados, pero, a ver, leyendo expertos como Carlos Ornelas, como Alba Maldonado, lo que uno ve en esta reforma educativa son dos cosas. Primero, una cosa que hemos dicho mucho aquí. El discurso del presidente y de sus legisladores, en particular de Mario Delgado, es tremebundo. Vamos a abrogar, no quedará ni una coma, etcétera. Lo que resultó es una cosa que no tiene nada que ver con ese tremebundismo discursivo. Quedó una propuesta bastante negociada, no solo con los maestros, no solo entre Morena, no solo con los partidos de oposición, sino también con expertos que aportaron un documento importante que fue el elemento de diálogo frente a la propuesta del presidente López. Esto es la reforma constitucional, porque mandaron muchos detalles a la reforma, a la ley secundaria. Eso es lo que no sabemos, a eso quisiera llegar. Entonces, realmente el núcleo del asunto y la discusión se fue reduciendo al tema sindical, y esto es lo que a mí me parece realmente peligroso, no peligroso, me parece volver a lo peor de la tradición de las discusiones educativas en México, que es que los derechos sindicales van por delante de los derechos escolares, por decir así. Y lo que está pendiente es
¿cuánto va a quedar discrecional en la ley general o en la ley secundaria para satisfacer las exigencias de la coordinadora y del sindicato? Y del sindicato Claro, nacional, claro, porque claro. una vez que está abierta la puerta Sí. a obtener ventajas en la negociación, pues todo el mundo se va a subir. O tú piensas que uno va a decir, no, yo no quiero más plazas, yo no quiero. Pues, Entonces, no. el tema al final, y esta es la parte que a mí me parece realmente mal de lo que va a quedar, es que toda esta discusión es para darle gusto a las exigencias, a las expectativas, muchas de ellas desmesuradas, muchas de ellas inaceptables de las organizaciones sindicales, en particular de la CENTE. Me parece una barbaridad haber subordinado una reforma de este tamaño a esos intereses específicos. Ahora, tú dices, ¿a cambio de qué es que se está haciendo esta reforma? Yo creo que la pregunta en realidad es, ¿a cambio de cuánto? Porque está muy claro, es lo que le van a dar a los sindicatos para que estén de acuerdo con esto. Sí. La pregunta es ¿cuánto? Ya vimos que el presidente está en plan de dar mucho. Cuando la CENTE bloqueó los trenes de Michoacán, pues así como a la pasadita les dio 5,000 plazas. ¿Qué es lo que les interesa? Ahora, lo que no les va a devolver el presidente es el control que tenían de la nómina, de la burocracia, propiamente del proceso administrativo y político. Eso sí, no se los va a devolver. Bueno, a ver, esperemos que no, pero Bueno. aquí hay dos elementos adicionales que hay que ver de cerca. El primero, ya en 10 días es la negociación, ya están dando la negociación, el 15 de mayo, cuánto y qué le van a dar. Ahí sí, al CENTE, aunque la presión de la CENTE pues va a contar mucho, porque Cepeda seguramente quiere ser candidato a la presidencia del CENTE en las elecciones libres, secretas, directas, etcétera, que de acuerdo con la nueva ley laboral, tendrán que organizarse. no educativa, van a organizarse muy posiblemente en junio o en julio. Y se enfrentará a Elbester Gordillo. Elbester, que va a ser candidato. Pero no es por la presidencia, porque ya no existe. Bueno, sino es la Secretaría General. Jefe. Sí. El jefe, líder. Exacto. Entonces, ahí hay un primer tema de que si Cepeda acepta lo mismo que aceptó la UAM, aparentemente 3,35%, no sé cuánto fue, pues no va a quedar en muy buena posición ni como candidato ni frente a la coordinadora. O sea, ahí es. El otro tema es qué es lo que significa realmente lo del apartado B en cuanto a control de la nómina, etcétera, etcétera. Yo te lo digo, es la mitad. 50%, o sea, no, cuando se abren nuevas plazas, si tú estás en el artículo 123, apartado B, 50% de las plazas las puede poner el patrón y 50% el sindicato. De acuerdo. Digo, simplificando, pero eso es. Es la restitución de las comisiones mixtas, las que siempre gana el sindicato. Siempre gana el sindicato. Correcto. Esa, lo que llaman control de la nómina, ¿qué quiere decir en relación a esto? Porque además parece que quieren recentralizar todo, echar para atrás la reforma de Zedillo del 92, creo que fue, 93, y ya pagar todo. De Zedillo secretario. Zedillo secretario de Educación, o de Salinas. Pagar todo desde aquí, desde la capital, ya no mandarle el dinero a los estados, lo mismo con salud, por cierto. Recentralizar todo. Eso es. Y dentro de la recentralización a la capital, la recentralización a la Secretaría de Hacienda, que es la única que ya va a pagar, comprar, hacer, etc. Bueno, o sea, son cambios muy dramáticos, no sé si buenos o malos, en relación al 92 y al 2013. Eso es una doble contrarreforma, si se quiere. No es solo el 2013. Aquí yo creo, Javier, hay tragedias de debate en nuestro país, ¿no? Yo cada vez me doy cuenta, déjame ponerlo así, ¿no? Cuando vamos a hablar de política energética en México, siempre acabamos hablando de Pemex.
Cuando hablamos de política educativa, siempre acabamos hablando del sindicato y las plazas, etcétera, y nunca le entramos al fondo, que son las otras cosas quizá más importantes, Javier. Yo estaba a ¿no? punto de entrarle a esos temas. Exacto, pero sí estás de acuerdo que hay como una cosa de no poder salirse de esas cositas, y llevamos años hablando de esto y no del otro. Sí, yo te diría que incluso hablando de esos temas que dices nos tienen atrapados, yo sí veo algo de evolución en el debate. También es cierto. Un debate más informado, etcétera. Entonces, contenidos. Exacto. Incluso en eso hemos... Sí. Pero sí tienes razón, muy seguidos. Yo iba a mencionar varios temas que a mí me parecen que están en esta propuesta, que creo que son positivos, que la 2013 había dejado fuera, como la educación de 0 a 4 años. Esto lo retoma, claro. Lo retoma en papel, habrá que ver si en efecto le dan recursos, etcétera, ¿no? Pero eso la educación temprana. Exacto, eso a mí me parece sumamente importante. Entonces, sin lugar a duda, esos temas también son importantes. Ahora, el tema laboral... Ahí vamos, regresamos. Es como el Padrino de Pull Me Back. No, el tema de fondo, según yo, es mejorar la calidad de la educación, mejorando la calidad de los maestros. Sí. Y una de las palancas que tienes, no es la única, pero una de las palancas que tienes es todo el proceso de contratación y capacitación, ¿no? Y eso pasa en cierto sentido por el tema laboral. Esta propuesta de reforma supuestamente busca poner mayor énfasis en ese proceso, en el proceso sobre todo de capacitación, que creo que también es muy atinado. Yo creo que es muy correcto que se le ponga eso. Ahora, que funcione, que le den los recursos que se necesitan, es otro tema, ¿no? Pero está ahí la intención en la reforma redactada. Que de entrada eran dos discursos de la campaña. Estaba en efecto el discurso de ni una coma, pero estaba el discurso de la reforma. Y constantemente tuvimos esas discusiones de a quién le crees, a Esteban Moctezuma cuando hablaba de la reforma, o el discurso de ni una coma. Bueno, en papel lo que quedó es la reforma. Sí. Hasta ahora, porque otra vez hay que ver las leyes secundarias, ¿eh? No, pero incluso con leyes secundarias, lo que quedó es la reforma, que podrá ir más lejos o menos lejos, pero es lo que está, no es el ni una coma, no es echarla para atrás, ¿no? Pero luego sale el memo, ¿no? Claro. Que es detenerla, no es echarla para atrás, ni es la reforma es que no tenga efecto. Entonces, sí sigue habiendo a nivel discursivo como que esos dos discursos, que es un poco confuso, ¿no? Sí. Bueno, lo que dice Jorge es muy importante, porque al final del proceso, lo que yo creo que le interesa a este presidente, por lo que le hemos visto en todos los otros frentes, es ser, en última instancia, el gobierno federal y en última instancia él, a través de Hacienda, quien administra los bienes de la nación que van a la educación. Eso me parece clave. Ahora, en eso que acabas de decir de las dos recentralizaciones, hay un problema muy serio de ejecución. Sí, claro. Es decir, que la Secretaría de Hacienda se ocupe de ser el cajero de todos los detalles de la organización federal, en este caso de la educación y luego del de salud, a mí me parece que implica una curva de aprendizaje grave, en la cual quién sabe qué va a suceder. Ahora, en lo que dice Javier de las cosas positivas de la reforma, le quitaron lo que ellos llaman, y yo nunca no lo he encontrado en ninguna cifra, el tema de la evaluación punitiva porque sí, como por evaluar te corrían. No corrieron a nadie, pero bueno. Pero sí añadieron una cosa interesante, en positivo, en relación con eso, que es poner el énfasis en la capacitación del magisterio y poner recursos en la capacitación del magisterio. Vamos a ver. No ahora, este año. Vamos a ver después. Si no queda claro. Recursos, no, Marco Fernández ha sido muy claro. Este año no, al revés, le recortaron a la capacitación. Es una legislación que está, digamos, en curso. Que se aplique de hoy. Al día de hoy no se puede aplicar si no está. Pero en principio, digamos, conceptualmente, sí están pensando en meterle, y me parece muy bien, mucho más recursos a que los maestros mejoren. Sí. Segundo, un temor que tenían los expertos, que es la desaparición del INE, porque desaparece la evaluación. Sí va a desaparecer el INE, pero no va a desaparecer la evaluación. Y va a haber una evaluación con un grado de autonomía importante respecto de las autoridades.
Y eso es fundamental, porque si tú no conservas lo que has hecho hasta ahora de evaluación de el estado de la educación pública, realmente es muy difícil pensar que la vas a mejorar. Ahora, lo haces con un espíritu no de sujetar a esa evaluación la contratación de maestros ni sus despidos, lo cual yo creo que la hace menos potente, pero conserva la virtud de que estés informado de qué es lo que está pasando, en el aula, qué es lo que está pasando en cada estado, etcétera. De manera que en abono de las cosas positivas que están en esta propuesta, estas dos son bueno, que por cierto, o sea, la propuesta de López Obrador durante la campaña era abrogar, derogar la reforma educativa. Ese es el discurso tremebundo. Por eso. Y luego viene la realidad. Pero la propuesta de Ricardo Anaya, y acá está Jorge, que lo pudo ver, era, no, necesitamos reformar la reforma. Esta era también la de Esteban Moctezuma, Leo. Digo, la frase de la reforma es de Esteban Moctezuma. Porque había muchas cosas que había que... Pero de los candidatos, hay sí algo era... que yo no... A ver, tú lo entiendes. ¿Cómo queda la relación entre las normales y la contratación? Antes del 2013, por un lado, solo podían entrar por las normales. Y dos, el pase era automático, hasta donde yo entiendo. Eso lo cambió Peña, lo cambiaron Nuño y Peña, tengo entendido. En esta, ¿cómo queda? No sé yo si puedo ser maestro si quiero no sé o si no. queda la exclusividad. No creo que no. Pero el pase automático creo que sí. El pase automático sí, pero no la exclusividad. Es decir, tú entras a la normal e implícitamente ya tienes una plaza al fin de tu ciclo. Sí, pero la no exclusividad también tiene que ver con la reforma laboral. Claro. Porque si ya no va a haber cláusula de exclusión a la entrada, a la salida no, pero a la entrada sí va a haber cláusula de exclusión, tengo entendido. Es decir, tú tienes que ser parte del sindicato para ingresar. En el caso es apartado B, entonces solo es la mitad. Pero ¿qué mitad va a ser? Sí. La mitad ¿De las normales o de las no? Entonces, todo mira, eso, la verdad, yo no lo entiendo muy bien y creo que es un tema absolutamente crucial el de las normales. Ese es el cuánto. A cambio de cuánto que va a venir, yo creo, en la secundaria. Ahora, dos cosas que yo quiero agregar rapidísimo. Primero, a propósito de lo que dice Héctor y Javier, la gran discusión es la que está por venir, la del contenido de los libros de texto del año que entra, no este año. Este año a lo mejor no hay ni los viejos, ni esos. Pero para el año que entra, si van a tener tiempo, van a tener papel, compadres, papel, todo lo que se necesita, imprentas, algunos medios de comunicación que pues tienen que vivir de algo, ¿no? Etcétera. Y ahí va a haber un proyecto de reconfiguración de los libros, por lo menos tan ambicioso como el que se dio en el 92, no necesariamente en la misma dirección, uno. Y dos, el otro tema es que si hay efectivamente una elección en el sindicato, libre, secreta, todo eso, si eso se cumple, con una condición muy importante que no todo el mundo está viendo, que tiene que ser de una sola vuelta. Porque si son dos vueltas, ahí van los detalles. Elba puede perder. Si es una vuelta, gana. Y gana bien. ¿Quién sabe? De una vuelta yo creo que no está muy fíjate, claro. Pero nada más para tener, vas a tener un sindicato con una lideresa, como le quieras llamar, ahora sí avalada por el voto, por la base, ya no de cuento, sino de verdad. Y pues Elba puede ser muy brava con todos. Ahorita le cae muy bien López Obrador, pero pues ya en un mes, en 6 meses, en un año, quién sabe cómo le caiga. Yo quisiera retomar tu primer punto, ya nos queda muy poco, pero porque dice Javier, pues siempre dicen eso, es la declaración de siempre, pero si tú tomas en cuenta la posible reconfiguración ideológica de los contenidos de la educación, con una declaración de que el sindicato de maestros va a ser el ejército intelectual de la Cuarta Transformación, hombre,
A mí este tipo de cosas sí, francamente, Aunque acaba me de decir empiezan... lo opuesto. Acaba de decir No, lo opuesto, yo creo Jorge. Yo creo que Sí. Cepeda está haciendo campaña y quiere el apoyo Por eso, de pero- López Obrador, entre otras cosas, que impongan 2 vueltas. Es absolutamente decisivo eso. Pero acaba de decir lo opuesto, Jorge. Acaba de decir que si gana el Bester Gordillo va a ser todo menos Bueno, el por eso. ejército. Pero yo creo que Cepeda quiere ganar y está precisamente exactamente, tratando de jalar a las huestes morenistas que existen dentro del sindicato para hacer eso. Pero ¿Con quién se va a aliar el ideólogo en jefe del gobierno? O sea, Taibo. ¿Con Elba o con Cepeda? Yo lo que me queda claro es que el debate alrededor de los libros de texto viene desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX no, tenemos no, debates totalmente. alrededor del libro de texto. Y se han dado varios, y hubo uno con Cedillo, Sí, que mencionabas pero ahorita. déjame preguntarte, ¿puede- esperemos a que se dé ese debate. ¿Qué te dice? ¿Qué piensas cuando el jefe de un sindicato de maestros dice que va a ser el ejército intelectual de un gobierno? Porque este es un gobierno, Mira. no es A ver, ¿qué te dice eso? O sea, perdón, a mí me molesta. Pues, ¿cómo que usted va a ser el ejército Está en intelectual de un campaña, gobierno? está en campaña. Por eso, pero yo sí quiero decirlo, a mí me molesta. Usted no es el ejército intelectual, el sindicato no es el ejército intelectual de nadie. Es un sindicato para conseguir mejores prestaciones. Todo depende. Todos los sindicatos en Europa, yo te diría el último cuarto del siglo XIX y casi la primera mitad del siglo XX, fueron no sé si ejércitos intelectuales, pero algo muy parecido. La socialdemocracia se desarrolla dentro del sindicalismo europeo. Entonces, eso se puede dar de una manera con lo que yo no tendría ningún problema. Y se puede dar de una manera con la cual yo sí tendría algún problema. Entonces, pero el solo hecho de que dentro del sindicalismo se desarrolle un proyecto de gobierno, un proyecto intelectual, yo no tengo ningún problema. No, pero es un proyecto ideológico que le van a enseñar a los niños de México. Les van a enseñar a repetir. No estás ya mezclando. El neoliberalismo es malo. Pero, Leo, llevó al país a la ruina. Yo creo que es una frase de campaña. Pero es una muy buena frase porque describe Sí, lo que claro, realmente eso. ha sido el magisterio en México. Claro. Sí, Aparte de todo, han sido las correas de transmisión durante muchos años en el aula de la manera más profunda de la historia patria, del civismo, del nacionalismo revolucionario, Claro. de la Desde la economía educación mixta. socialista. Y son cuadros convencidos de eso, Sí. están inmersos en esa ideología. Sí, sí. Y así estamos. No, a mí no me parece un gran cambio el que hayan sido lo que fueron en la época del PRI respecto del nacionalismo revolucionario y digan que van a hacer esto respecto del nuevo nacionalismo revolucionario de Morena. La verdad... ¿No me te sorprende? Me parece que... Pero es una barbaridad. Me parece que tuvo un hallazgo conceptual, Cepeda. No, desde luego. Pero estamos regresando a Describiendo un fenómeno, quiero decir. y así estamos, así terminó la educación pública en México. Durante el Eso priismo. es otra Es cosa. un desastre. Bueno, ¿o no? ese ya es otro tema. Bueno, pero tenemos que cambiar de tema. Sí. Y vamos a hablar de economía en un momento más.